Bien, hoy vamos a empezar con un devocional. Acuérdense que los primeros domingos del mes también vamos a tener un pequeño devocional. Es un mensaje corto y si usted nos visita la primera vez, quiere decir que es un buen regalo de mi parte, un mensaje corto. Pero vamos a hablar, vamos a entrar en el tema de la Navidad. Y bueno, por ahí algunos eruditos dicen que el 25% del contenido de la Biblia es profecía. No sé si ustedes sabían eso. El 25% del contenido bíblico habla de eventos que van a suceder en el futuro. Algunos de estos eventos ya se cumplieron, como el nacimiento de Jesús, y algunos están por cumplirse. Es decir, son declaraciones de lo que va a suceder en el futuro, y bueno, muchas de estas ya se cumplieron. Y la llegada del Mesías también fue una predicción, fue una profecía que se profetizó, valga la redundancia, años, cientos de años antes del nacimiento de Jesús. Y esto es asombroso, sobre todo por la precisión del detalle de la predicción del nacimiento del Mesías. Algunos eruditos también calculan que en la Biblia hay entre 60 como mínimo y 300 profecías de la llegada del Mesías. Es un rango bastante amplio, entre 60 y 300. Pero lo que quiero decirles a ustedes es que hay mucha profecía bíblica con respecto a la llegada del Mesías. Y Dios, aquí lo que yo quiero que tú entiendas en esta mañana, como este devocional que quiero compartir contigo, que Dios se revela al hombre, pues el hombre no sabe quién es Dios. Y tú puedes voltear a las diferentes culturas que hay en todo el mundo y el ser humano está intentando descubrir a Dios por medio de diferentes religiones, formas de espiritualidad. Ustedes pueden ver cada cultura, ¿no? Incluso nuestros ancestros, tanto los mayas como aztecas, ¿verdad? Intentaron conocer a un Dios y que era el Dios de la lluvia, el Dios del sol, porque veían todas estas cosas a su alrededor y ellos pensaban que esto era Dios. Entonces, el ser humano constantemente ha intentado saber quién es Dios, cómo es Dios, dónde vive Dios, de dónde viene Dios. Y incluso hasta nuestra actualidad, las filosofías actuales, ¿verdad? Especulan. Entonces tenemos dos opciones acerca de Dios. Todo ser humano tiene dos opciones acerca de Dios. La especulación, es decir, empezar en tu mente a tratar de entender y saber quién es Dios, o la revelación. Entonces tú puedes recurrir a la especulación, como lo ha hecho la gran mayoría de la cultura humana, o la revelación. Y en la revelación solamente puede ser a través de Dios revelándose al ser humano, Dios hablándole al ser humano, y obviamente nosotros creemos y sabemos bien, como lo hemos aprendido en estas semanas pasadas, que solamente la Escritura revela al ser humano quién es Dios. Entonces el ser humano va a seguir intentando entender quién es Dios, pero solamente su palabra va a revelar quién es Dios. Ahora, yo les voy a citar en este momento, y para que tengan sus Biblias, por favor, listas, 8 profecías escritas antes de Cristo. Solamente 8 de las muchas que hay. Pero yo les voy a citar 8 profecías escritas de la profecía acerca de la llegada del Mesías. La historia de la humanidad, como ustedes saben, se divide en antes de Cristo, ¿verdad? Y después de Cristo. Incluso las culturas orientales se han tenido que someter a este calendario que se conoce como el calendario gregoriano, que es antes de Cristo y después de Cristo. Ustedes saben que la cultura china tiene su propio calendario, ¿verdad? Que creo que están ahorita en el 8000 o algo así, en el año 8000 o 6000, no sé qué año están. Y también los judíos incluso también tienen su propio calendario. Pero mundial, universalmente, todos nos sujetamos al antes y después de Cristo. Así de importante ha sido la influencia cristiana sobre el mundo, que Cristo dividió la historia en un antes y en un después. Y Dios preparaba a su pueblo para la llegada de su Hijo Salvador. Ahora vamos con la primera profecía. Esta profecía se escribió 700 años antes de Cristo. 700 años. Ahorita como leía Mavi en uno de los versículos. Y les voy a invitar a que abran Isaías 7:14, por favor. La primera profecía que vamos a leer acerca de la llegada del Mesías es cómo iba a llegar. Y esto fue 700 años antes de Cristo. Y dice así, Isaías 7:14, el Señor mismo les dará una señal. Dice, miren, la Virgen concebirá a un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán, un vocablo hebreo antiguo, Emanuel, que significa
Dios está con nosotros. Y ahí empezamos con un dato bien preciso. Una joven virgen concebirá a un niño. ¿Por qué es importante esto? Entenderlo y hablar de esto. Porque se supone que una joven virgen jamás ha tenido relaciones sexuales y milagrosamente esta jovencita iba a concebir por medio del Espíritu Santo al bebé que sería el Mesías. Entonces, la importancia de la precisión. Si se fijan, la profecía no está diciendo una mujer, ¿verdad? Una mujer concebirá un niño. Una mamá concebirá un niño. Está diciendo una joven virgen. Y algunos piensan que incluso María, y esto lo vamos a hablar las siguientes semanas, pero María era una jovencita de entre 13 y 14 años, muy jovencita cuando recibe esta señal de parte del ángel. Entonces ahí tenemos una precisión muy interesante. Pero algo que me llama también la atención de este pasaje que dice Emanuel, lo llamarán Emanuel, es un vocablo hebreo. No está diciendo la Biblia que su nombre iba a ser tal cual Emanuel, porque recuerden que Jesús se llamó Jesús, o los padres le pusieron Jesús, que significa el que salva. Emanuel es un vocablo hebreo que indica que Dios viene desde su trono a habitar entre nosotros. Dios con nosotros. Dios viene al hombre. Y qué interesante entender esto, queridos, porque todas las religiones del mundo, el hombre es el que se tiene que acercar a Dios, ¿sí o no? Por medio de tus acciones, por medio de tu religiosidad, por medio de tus prácticas, por medio de tu fe, de tus creencias, de tus convicciones, es el hombre el que se tiene que acercar a Dios. Por eso religión se llama religión, viene del vocablo religare, que el hombre se religa con Dios. Todas las religiones del mundo, por eso cuando dicen todas las religiones son iguales, sí, las que no son cristianas son iguales, porque todas buscan acercarse a Dios, las que no son cristianas bíblicas, me refiero, todas buscan acercarse a Dios. Sin embargo, el cristianismo bíblico, el Dios de la Biblia es Dios acercándose al ser humano. Esa es la gran diferencia y lo vemos ahí en Isaías 7:14, 700 años antes de Cristo. Va otra profecía también. Si gustan buscar Miqueas 5:2, también 700 años aproximadamente antes de Cristo. Miqueas 5:2. Fíjense qué dato tan preciso. Dice, pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Algunos dicen, bueno, pero es que aquí habla de un gobernante. Esto pudo haber sido cualquier rey o cualquier gobernante, pero si se fijan al final del versículo dice, sus orígenes vienen desde la eternidad. ¿Quién es el único que es eterno? Dios mismo, ¿verdad? Entonces está hablando de que iba a ser este Mesías, Dios mismo, hecho hombre. Dice que de Belén, ¿verdad? De Belén nacerá o saldrá este gobernante. Un dato muy interesante es la precisión, que es el pueblo de Belén. Todos aquí sabemos y hemos leído en la historia cada Navidad que Jesús nació ¿en dónde? En Belén. Pero lo interesante de esto es que sus padres no eran de Belén. Sus padres vivían en Nazaret, un pueblo que estaba bastante lejos, como a 200 kilómetros de Belén. Entonces lo interesante es que cómo el gobierno influyó, tuvo que ver para que los papás de Jesús, José y María, tuvieran que viajar a el pueblo de sus antepasados, de sus ancestros. Porque se acuerdan ustedes, el gobierno, pues para recaudar más impuestos, manda a toda la población hebrea a que fueran a hacer un censo a sus lugares de origen. Entonces, si tú estabas en Jerusalén, pero tú habías nacido en Nazaret, tenías que ir a Nazaret. Si tú habías nacido en Belén, tú tenías que ir a Belén y ahí hacer un registro, un censo, que es lo que hizo el gobierno romano. Entonces, por esa razón, José y María tienen que viajar desde Nazaret hasta Belén y ahí es donde nace el bebé. Entonces cumple esta profecía a la perfección. Dice que en Belén iban a nacer y dice que es solo una pequeña aldea en el pueblo de Judá, un pueblito olvidado, un pueblito insignificante, Belén, de pastores, de personas del campo. Entonces la familia no era de Belén, pero por instrucciones del gobierno tuvieron que viajar allá. Otra profecía más, esta es 400 años antes de Cristo. Vayan si gustan a Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. ¿Sí están buscándolo en sus Biblias? Eso, muy bien. 400 años antes de Cristo. Ya llevamos dos profecías de 700 antes de Cristo. Ahora va una de 400. Dice, miren, yo envío a mi mensajero. Él está hablando ya del inicio del ministerio de Jesús.
Los dos anteriores fue acerca de cómo vendría Jesús, ¿verdad? El Mesías. Ahora vamos a hablar del ministerio del Mesías. Dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero de pacto al quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. En esa primera parte donde dice, envío a mi mensajero que preparará el camino delante de mí, ¿a quién se referirá? Jesús era el que iba a venir, pero el mensajero, Juan el Bautista. Muy bien. Dice, envió un mensajero que va a preparar el camino delante de mí. Entonces, qué interesante, el primo de Jesús, ¿verdad? Su primo hermano, hijo de Elizabeth, que ahorita estábamos leyendo con Mavi y con lo de las velas. Este primo de Jesús, Juan el Bautista, fue el que viene a ser el precursor del ministerio de Jesús. Acuérdense que Juan el Bautista andaba bautizando y andaba promoviendo el arrepentimiento, ¿verdad? De la gente, de sus pecados. Entonces fue cuando llega Jesús y luego dice ahí en esta profecía, entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. ¿Cuál templo, hermanos? Templo de Jerusalén, ¿verdad? Ahora, un dato muy interesante, esto tuvo que suceder antes del 70 después de Cristo, porque ustedes saben históricamente, la historia dice que en el año 70 después de Cristo el templo de Jerusalén fue destruido por el Imperio Romano. Y hasta el día de hoy, desde el año 70 después de Cristo hasta el día de hoy, no hay templo en Jerusalén, no existe. Hay ruinas solamente. Entonces el Mesías tendría que nacer antes de ese acontecimiento histórico. Entonces, qué interesante que Jesús llega y entra en el templo en el año 30, 33 más o menos después de Cristo, así la profecía se cumple. Vamos a otra profecía más. También 700 años antes de Cristo, Isaías 35 del 5 al 6, habla del ministerio de Jesús. Isaías 35 del 5 al 6, si gustan buscarlo, y dice, y cuando Él venga, está hablando el Mesías, abrirá los ojos de los ciegos, destapará los oídos de los sordos, el cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Una señal clarísima del Mesías era que iba a hacer prodigios y milagros, sanidades. ¿Y qué hizo Jesús? Empezó a sanar personas, ¿verdad? De enfermedades, empezó a sanar a los sordos que no podían escuchar, a los mudos, a los ciegos, a los cojos. Tal cual dice la profecía, Jesús cumplió estos milagros y resucitó a los muertos, que todavía fue una muestra tremenda de su poderío como Dios. Entonces ahí está Jesús sanando, Jesús liberando, haciendo milagros y prodigios. Y dice nuestro mundo, ¿verdad? Pues que está en deterioro y está maldito nuestro mundo desde Adán y Eva. Hay una maldición sobre nuestro mundo, pues siempre va a haber esta propensión a enfermarnos y obviamente a morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús es la promesa de sanidad y de transformación. Y hoy vamos a orar en un ratito más por las personas que están enfermas, para que Dios les sane, porque creemos que Dios puede seguir sanando. Amén. Bien, vamos a otro pasaje. Ya vimos entonces profecías acerca de cómo iban a ser en Belén, de una virgen, ¿verdad? Un pequeñito ahí. Y después hemos visto profecías acerca de su ministerio, un Señor que iba a sanar y un Dios, un Mesías que iba a sanar, y también que iba a ser anunciado previamente por un mensajero que fue Juan el Bautista. Vamos ahora al Salmo 22, si gustan buscarlo. Salmo 22, 16. Vamos a ver cómo el Mesías iba a sufrir ahora con estas profecías. Esto se escribió 1000 años antes de Cristo. Ya hemos visto profecías de 700 antes de Cristo, de 400, de 700 antes de Cristo. Ahora vamos a ver una profecía que se escribió 1000 años antes de Cristo. Salmo 22, 16 dice, mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Tremenda profecía, 1000 años antes de Cristo. ¿Y saben qué es lo chistoso de esta profecía? Pues obviamente está hablando de la crucifixión. Dice que han traspasado mis manos y mis pies. Pero 1000 años antes de Cristo no hay evidencia histórica de que la crucifixión existiera como un método de tortura. Nadie sabía que era una crucifixión 1000 años antes de Cristo. Los primeros en empezar a usar la cruz como método de tortura fueron los persas. Déjenme les digo en qué año más o menos.
En el 600, en el año 600 antes de Cristo. Pero este salmo se escribió 1000 años antes de Cristo. Entonces, qué interesante que está narrando aquí cómo lo rodearon, cómo fue rodeado por sus adversarios y fue clavado en una cruz, ¿verdad? Sus manos y sus pies, una predicción extraordinaria 1000 años antes de Cristo. Y esta profecía predice que el Mesías sería crucificado incluso antes de que existiera la crucifixión. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Vamos a otro más, otra profecía más. 500 años antes de Cristo, Zacarías, busquen en sus Biblias, Zacarías 11, del 22 al 23. 500 años antes de Cristo, Zacarías 11, del 22 al 23. Dice, así que les dije, si les parece bien, a ver a quién se les figura a ustedes esta profecía. Si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 monedas de plata. Y luego el Señor dijo, arrójalas al alfarero, esa magnífica cantidad con la que me evaluaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. ¿A qué le suena esta profecía? A Judas, ¿verdad? Porque a Judas le pagaron 30 monedas de plata para traicionar al Mesías, a Jesús. Entonces, esta profecía 500 años antes de que naciera Judas, antes de que naciera Jesús, se predijo cuánto se le iba a pagar al que iba a traicionar a Jesús. Qué interesante que no dice 20 monedas de plata, que no dice 10 monedas de plata, dice 30. Y si ustedes van al pasaje de Mateo 27, exactamente dice que esta es la cantidad que le pagaron a Judas. Zacarías 11, del 22 al 23. Y algo interesante, no dice monedas de bronce, no dice monedas de oro. ¿De qué son? De plata. Y estas 30 monedas de plata fueron las que los líderes religiosos pagaron exactamente esa cantidad a Judas para traicionar a Jesús. Ahí luego ustedes buscan el pasaje de Mateo 27, ahí está el relato trágico acerca de Judas y su traición. Y algo interesante que dice, arrójalas al alfarero. Dice, arrójalas en el templo, al alfarero en el templo del Señor. Si ustedes recuerdan, ahí lo buscan después, cuando Judas se da cuenta que arrestan a Jesús para llevarlo a la cruz para matarlo, ¿ya? Él no dice que se arrepiente, él le entra un remordimiento y va con los sacerdotes del templo y les dicen, oigan, yo no sabía que lo iban a matar, yo no sabía que iba a pasar esto. Y entonces ellos lo ignoran y él agarra y avienta las 30 monedas de plata al templo. Entonces ahí se cumple esta profecía que dice, arrójalas estas monedas al templo. ¿Y por qué dice al alfarero? Bueno, resulta que después de que Judas arroja estas monedas al piso del templo, sale del lugar y se ahorca. Los fariseos recolectaron estas monedas y dijeron, bueno, pues son monedas de una traición, no podemos devolverlas al templo. Ellos bien religiosos, ¿verdad? No las podemos devolver al templo porque son monedas de una traición. Vamos a comprar un campo, el campo del alfarero se llama. Y ellos compran un terreno grande que se llamaba el campo del alfarero y lo usaban para sepultar ahí a los extranjeros. Entonces, qué interesante cómo la Biblia da estos detalles y que se cumplen perfectamente ahí con la traición de Judas. Vamos a otro más, por favor. Salmos 22, 1, 1000 años antes de Cristo. Vamos a ver algunas características de la muerte de Jesús predichas 1000 años antes de Cristo. Fíjense lo que dice Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? ¿Quién clamó esto? Jesús. ¿En dónde lo clamó? En la cruz, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesús ya está agonizando en la cruz y él clama el Salmo 22? Él declara el Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús aplicó este salmo sobre sí mismo mientras él está muriendo. Al agonizar en la cruz, Jesús fue momentáneamente abandonado por el Padre. Y esto es un dato teológico que revienta nuestras mentes porque no podemos creer cómo el propio Padre abandona a su Hijo en la cruz. Fue un momento de abandono donde el Señor se tuvo que apartar, el Padre se tuvo que apartar de su Hijo para que toda la ira de Dios cayera sobre él, todo el pecado de la humanidad, toda la enfermedad de la humanidad cayera sobre él. Y a esto se le llama teológicamente el intercambio, gran intercambio entre Dios y el hombre. Jesús tomó nuestro lugar,
y nos puso en nos puso en su lugar. Él tomó nuestro lugar en la cruz, lugar que tú y yo deberíamos de tener por ser pecadores, pero Él nos puso en el lugar donde Él pertenecía, que es en la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa? Él recibió condenación para que tú y yo pudiéramos recibir salvación. Él se separó del Padre para reconciliarnos con el Padre. Que Él recibiera la ira de Dios para que nosotros pudiéramos recibir gracia. Fue un reemplazo. Jesús nos reemplazó en la cruz para que Él recibiera toda la ira de Dios y la maldición de Dios sobre Él. En ese momento, no sabemos cuánto tiempo fue, si fueron segundos o minutos, donde Dios se separó por completo de su Hijo, y por eso ahí el Hijo clama el Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La buena noticia es que Jesús no permaneció muerto, ¿verdad? Jesús vive y reina hoy, en este momento, ahora mismo Él está sentado a la diestra del Padre en el trono de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y está preparándose para regresar. Una última profecía, Salmo 16:10. Salmo 16:10. También este salmo se escribió 1000 años antes de Cristo. Entonces ya vimos cómo iba a ser su nacimiento, ya vimos cómo iba a ser su ministerio, ya vimos cómo fue traicionado, cómo iba a morir en la cruz, y ahorita vamos a ver acerca de su muerte. Salmo 16:10 dice: pero tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. De nuevo, tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo, ahí está la clave. ¿Quién es santo? Dios. Ni un ser humano podía ser llamado santo antes de Jesús. Entonces dice: no permitirás que tu santo, se está refiriendo al Mesías, se pudra en la tumba. Todos pecamos y la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Todos. Nosotros estamos con ese destino inevitable. Pero el santo es llevado a la muerte, es decir, Jesús, y no permanece en el sepulcro porque no hubo pecado en él. Entonces estuvo 3 días en reposo ahí en este sepulcro y es resucitado por Dios al tercer día. El santo sin pecado sería asesinado, puesto en una tumba, pero no permanecería ahí. Tenemos tumba de Buda, tenemos tumba de Mahoma, tenemos tumba de todos los grandes líderes de las más importantes religiones del mundo, pero no hay una tumba en donde estén los restos de Jesús. Por ahí dicen que ahí está el sepulcro de Jesús, ¿verdad? Que tú puedes ir a visitar, pero ni se sabe a ciencia cierta si realmente es el sepulcro de Jesús. Lo interesante es que tú vas a ese sepulcro, que a lo mejor puede ser de él, y está vacío. No hay restos, no hay pertenencias ni nada de Jesús, porque Él está vivo, Él no está muerto. Amén. Bien, hermanos, pues estas son 8 profecías que demuestran que la palabra de Dios es veraz, porque todo lo que se profetizó 1000 años, 500 años, 700 años antes de Cristo se cumplió perfectamente con la vida y obra de Jesús. Amén. Entonces tenemos una palabra confiable. Todo lo que Dios prometió acerca de Jesús se cumplió a detalle y perfección. Su nacimiento, su vida, su ministerio y su muerte. Reyes e imperios se han ido, han llegado, movimientos han ido y han llegado, se han ido, ideologías también han llegado y se han ido, pero la iglesia de Cristo permanece porque su fundador está vivo. Eso es muy interesante. Por años se han tratado muchos gobiernos de acabar con la iglesia, de desaparecer a la iglesia de Cristo, pero esta permanece porque el fundador sigue vivo. No es porque los pastores o los curas hacen buen trabajo, es porque el fundador de la iglesia está vivo, y dice la palabra de Dios que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Hay una promesa más del Mesías que aún no se cumple, y les voy a dar varios versículos. Apocalipsis 1:7. Una promesa del Mesías que todavía no se cumple. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. Esto ya puede suceder por los medios de comunicación que tenemos. Todo ojo puede ver un suceso en un instante, en un mismo instante. Hace poco, no sé si se acuerdan, que hubo una tragedia ahí en un submarino, ¿verdad? Que fue, creo, a visitar los restos del Titanic, y creo que implosionó el submarino, y todo el mundo se enteró en vivo lo que estaba sucediendo. Dice ahí que todo ojo le verá. Esto no podía suceder antes, ahora ya puede suceder. Dice: todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, sus enemigos.
Todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Él viene, dice, en las nubes del cielo. Otra profecía en Mateo 26:64 dice: Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo dijo Juan, profetizándolo ahí en Apocalipsis, pero también Jesús lo dijo con sus propias palabras: yo vendré en las nubes del cielo. Y por último, Apocalipsis 22:20, me encanta esta cita, dice: aquel que es testigo fiel de todas las cosas dice: sí, yo vengo pronto. Y la iglesia responde: amén, ven Señor Jesús. Señor Jesús dice: yo vengo pronto. Y por eso estamos celebrando su nacimiento, porque fue a través del nacimiento de Jesús y de su vida perfecta y su muerte en la cruz que hoy tú y yo podemos reconciliarnos con Dios, podemos tener una nueva relación con Dios. Y también celebramos la cena del Señor, que es a donde vamos en este momento, porque dice la palabra de Dios, el Señor Jesús dejó esta indicación: celébrenme, conmemórenme todas las veces que puedan hasta el día que yo regrese. Yo acabo de leer 3 profecías bíblicas de que Él va a volver. Así que nuestra indicación, nuestra instrucción, nuestra responsabilidad es celebrar, conmemorar a Jesús por medio de estos elementos de la cena del Señor. Perdón. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. El día que el Señor venga, ya no vamos a tenernos que preocupar ahorita por las copitas y el pan, porque dice que hasta ese momento vamos a seguir celebrando la cena del Señor. Así que vamos a preparar, por favor, nuestros corazones para celebrar la cena del Señor. Ustedes saben, le voy a pedir por favor a Ismael y Chel si nos apoyan acá al frente. Ustedes saben que la mesa del Señor está abierta y todos están invitados a participar de ella. Lo único que nosotros siempre hacemos énfasis es que sepas lo que estás haciendo, porque no es una religiosidad a ciegas, es convicción razonable. Nosotros conmemoramos que Jesús murió en la cruz y la pequeña copita de jugo de uva simboliza su sangre derramada por nosotros. Y el pequeño pedacito de pan simboliza su cuerpo quebrantado por ti y por mí en la cruz. Y si tú entiendes que gracias a su cuerpo quebrantado en la cruz, su sangre derramada en la cruz, hoy podemos tener vida eterna. Si tú lo crees y estás seguro de que si hoy mueres vas a estar en la presencia de Dios por esa obra que Él ya hizo en la cruz, puedes participar de la cena del Señor. Si en tu corazón todavía hay dudas, no sabes, no entiendes bien, yo te pediría que esperes, que no lo hagas hoy, no va a pasar nada, pero es mejor que entiendas lo que estás haciendo por convicción a que hagas algo por religiosidad. Si lo haces por religiosidad, no cuenta, no sirve. Si lo haces por convicción, estás obedeciendo el mandato por amor a Él, por lo que Él ha hecho por ti y por mí. Bien, vamos entonces a celebrar esto. Creo que tenemos un canto, Mavi, ¿sí? ¿O no? ¿O nada más? Ok, vamos a tener música de fondo y les voy a pedir por favor que pasen todos los que van a participar por esa hilera de allá. Tomen el pan y tomen la copa y regresen por mi lado izquierdo, por favor. Pueden pasar, hermanos. Después de celebrar la cena, vamos a orar también por necesidades especiales, personales, por si alguien gusta que oremos por usted, pues con todo gusto lo vamos a hacer. Gracias. ¿Hay alguien que falte? ¿Todos estamos listos? Pues vamos a leer un par de versículos que avalan, que soportan, que apoyan esto que estamos haciendo nosotros, esta conmemoración del sacrificio de Jesús
en la cruz. Si bien conmemoramos su nacimiento, ¿verdad? Cada Navidad, cada diciembre, por tradición, porque sabemos que la fecha es irrelevante, pero también conmemoramos que Él un día murió y entregó su vida, su cuerpo, su sangre por nosotros. Y vamos a empezar con el pan, y dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 11: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios por ese pan, luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Pueden todos comer el pan. Más adelante dice en 1 Corintios 11, 25: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Es un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pueden beber del jugo de uvas. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian, ¿verdad?, el sacrificio, la muerte del Señor. ¿Hasta qué? Hasta que Él vuelva. Ojalá que sea hoy, ojalá que sea mañana, pero que sea pronto, ¿verdad? Que el Señor Jesús vuelva por su iglesia. Gracias, Señor, te damos por tu cuerpo quebrantado en la cruz, por tu sangre preciosa, invaluable, Señor. No tiene un valor humano, tiene un valor eterno, Señor. No hay nada que podamos nosotros añadir a esa preciosa salvación, a esa sangre invaluable, Señor. No hay nada, Señor, que podamos añadir. Ni siquiera haber hecho esto hoy, Señor, haber celebrado la cena, puede añadir, Señor, a lo que tú ya hiciste, que es una obra perfecta y completa en la cruz, por medio de la cual podemos tener hoy salvación y vida eterna en Cristo. Gracias, Dios. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Ahorita van a pasar a recoger sus copitas. Y bien, es tiempo ya de depositar nuestras ofrendas, tanto económicas como nuestra ofrenda de despensa. Entonces les voy a pedir por favor a Monse si gusta pasar. ¿Tenemos algún micrófono? Creo que está. A ver si jala. Ok, pues es tiempo, como dice el pastor, de depositar nuestras ofrendas. Y les quiero leer un versículo que se encuentra es Malaquías 3:10. Sí. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtalo, pónganme a prueba. Pues algo de este pasaje pues me llamó la atención, que decía: inténtalo, pónganme a prueba. Es uno de los pocos versículos donde Dios te invita directamente a que lo hagas. Estaba leyendo un poco más y en ese libro estaban pasando por una crisis como de fe. Entonces, yo les quiero decir que si tú alguna vez has dudado del poder de Dios, de que Él es fiel, es misericordioso, Él es generoso, Él te está recordando: inténtalo, ponme a prueba. Él es generoso, Él es fiel. Entonces nosotros pues tenemos que obedecerlo, ¿no? Entonces, si me acompañan a orar. Padre Celestial, te agradecemos mucho, Señor, porque eres fiel, Señor, porque simplemente, Padre, tu generosidad se ve aquí, porque podemos respirar, Padre, no más por cosas materiales, Señor, sino porque podemos venir a tu casa, Padre, saber de ti sin alguna pues inseguridad de que nos suceda algo, Padre, y eso demuestra tu fidelidad, Padre, y confiamos plenamente, Señor, en que tú pues tu misericordia se desbordará, Señor, hacia nosotros. Y pues te pido, Señor, que aquellas personas que tú has puesto en su corazón de dar, Señor, ya sea en especie, Señor, en despensa o monetariamente, Señor, que ellos lo hagan, Padre, mirándote, de que ellos tengan como un corazón obediente y no esperando pues abundante, sino
simplemente honrándote, Padre, siendo pues un hijo obediente. Ayuda, Señor, a aquellas personas que administran las ofrendas a ser sabios, Señor, a poder pues administrarlos conforme a tu voluntad. Te pido todo esto, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Están una canasta atrás y una aquí adelante, y pues como comentó el pastor, también podemos pues dar a través de despensas. Entonces pues les invito a que las traigan. Muchas veces como que se nos olvida, pero pues es importante porque, como menciona, es una manera de dar a aquellos que pues están en necesidad, ya sea aquí en la iglesia o afuera. Pueden pasar, hermanos. Vamos a esperar al canto más adelantito porque olvidamos orar por los enfermos, olvidé yo. Entonces pasen a depositar sus ofrendas allá atrás o acá al frente, y después vamos a tener el tiempo de oración unos por otros y por los enfermitos, y vamos a ungirlos con aceite. Pueden pasar. Esto pasa cuando estamos en vivo, así que lo sentimos mucho. Bien, pues es un buen tiempo, creo yo, después de haber celebrado aquel que pagó por nuestros pecados y nuestras enfermedades en la cruz, ¿verdad? Vamos a orar por los enfermos y por alguna necesidad que quizás usted tenga, su familia, alguna necesidad económica, alguna situación especial. Les voy a invitar que pasen por favor aquí al frente al altar, que vengan acá, y le voy a pedir por favor a Saraí, a Laurita, si gustan